Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, atentos porque llega el azote de los políticos en Canarias. El portavoz de la Alianza de Vecinos en el Archipiélago, Abel Román, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal está usted? Muy bien. Te estaba contando que ayer estuve en la parte alta de Los Realejos viendo la mancha de mierda que hay de la depuradora del Puerto de la Cruz. Y se estaba moviendo, pero una mancha de kilómetros. Se movía hacia Los Realejos. Se va moviendo a un lado y otro. Y nadie dice ni mu. Eso sí, a 200 kilómetros van a hacer una prospección de petróleo y se monta la de Dios. ¿Sabe usted lo mejor de todo? Que los ecologistas no dicen nada. De la mancha de mierda que hay en el Puerto de la Cruz. Curioso, bueno, pero como la del Puerto de la Cruz hay muchos más sitios, en toda la isla. En toda Canarias, diría. En toda Canarias. Estaba leyendo antes un dossier que tenía yo, que lo quería hablar, pero no dio tiempo, como muchas veces pasa. Que, para resumirte, hay 434 puntos detectados de agua fecal sin depurar que van al mar y solo el 28% está autorizado. Y encima autoriza el emisario submarino, que es, yo no sé a quién se le ocurrió el tema del emisario submarino, es una tubería que coge y lanza a 1 kilómetro las aguas sin depurar. Y eso, por lo visto, esto es como tengo un amigo mío que cuando quiere fumar en un lugar dice, no, yo fumo, pero el humo va por aquí, sale por la ventana. O sea, él lo dirige con la mente. Pues aquí el emisario submarino... Lo que pasa es que todos esos emisarios valían hace 50 años. Tampoco. No, porque hace 50 años no éramos los que somos ahora en Canarias. Claro. Entonces, bueno, el mar un poco absorbía toda esa mierda, pero es que ahora la mierda es impresionante. Mira, la depuradora de Punta Brava, esto es un titular, incumple la directiva europea, no pasa nada. Toda. 400, ya lo acabo de decir, 434, de lo cual el 28% está autorizado. Y nadie dice nada. Claro, porque ¿sabes por qué? Ahora, tú mañana incumple algo y te meten en la cárcel. Y sobre todo, ¿dónde están los ecologistas que siempre están tan furiosos quemando grúas? Oye, lo de la grúa, eso me parece una canallada. ¿Cómo se llama el lugar ese? Y además me parece... Cuna del Alma. En Cuna del Alma. Me parece una canallada que unos tipos cojan y quemen unas grúas y además lo publiquen en los periódicos, como el tipo encapuchado quema las grúas. Eso me parece una canallada tremenda. Y además, como una cosa, como si hubieran hecho una cosa maravillosa. Y además, te voy a decir una cuestión. Cuna del Alma tenía todos los permisos. Lo que pasa es que los tipos se dieron cuenta de que habían conseguido los permisos y entonces ellos se creen con el derecho de ir contra los jueces, contra la legalidad vigente, porque a ellos piensan que son... Entonces se toman la justicia por su mano. Si todos hiciéramos lo mismo, bueno, ¿a dónde vamos a ella? Claro, por eso, si tienen algún problema, y que yo aquí ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo. Quien tenga problemas vaya a los tribunales, pero no puede ser que cojan un encapuchado, graben eso en vídeo, se publiquen en los periódicos de un tipo quemando las grúas y como una hazaña, como si estuviéramos en la época de Luis XV aquí. Bueno, la policía, que tenemos una de las policías mejores de Europa, saben con nombres y apellidos quiénes son. Por cierto, yo no quería dar publicidad al tema pero lo mismo que pusieron una pintada en el Loro Parque en los muros contra las orcas, son los mismos. Y yo tengo amigos míos que están en el grupo contra el tema de las orcas, estaban muy preocupados de que esos tipos sinvergüenzas agresivos se metieran en las manifestaciones del Loro Parque, porque ellos no son así. Entonces, ojito, que ellos son tipos unos extremistas, y son capaces de todo. Bueno, vamos con los temas de hoy. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar... a ver si nos va a dar tiempo de 2 o 3 temas que tengo, pero este es muy importante porque es realmente penoso. En el día de 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer. Y lo más preocupante del tema de celebrar el Día de la Mujer y cómo lo están instrumentalizando los partidos es que quieren solucionar la violencia hacia las mujeres, fomentando el odio hacia el hombre. Esto es muy peligroso y sobre todo porque deshumaniza al ser humano. El odio es la causa de guerras, de asesinatos, de crímenes, de miserias por doquier. Todo. Entonces tenemos que coger aquí y poner los puntos sobre la silla sobre el tema este.
todo, absolutamente todo, está basado en la motivación del por qué se hacen las cosas. Bien. Por ejemplo, si dos personas van caminando, uno en una acera y la otra en otra, la acción es la misma, ¿no? Pero la motivación es diferente. Uno va a coger y a ir a un hospital a darle consuelo a un enfermo y el otro va a ir a un local comercial para robarle. Entonces, siempre cuando cometemos una acción hay que buscar cuál es la motivación de esa acción, porque eso es lo que da la calidad de la acción. Bien, la igualdad en el trato entre hombres y mujeres, el respeto del uno hacia el otro, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, guardando las distancias por las desigualdades lógicas que da la naturaleza. Por ejemplo, no se va a poner a boxear un hombre y una mujer. La consideración, la solidaridad, etcétera, etcétera, eso es lo que se debe de arraigarse desde niño en la pedagogía y en la educación infantil. Esa es la fórmula de luchar contra la violencia de unos contra otros. Y ante este lógico y razonable comportamiento entre hombres y mujeres, ¿qué se está haciendo? Primero, en primer lugar, se está utilizando el odio de las mujeres contra el hombre, fomentándole como un método de conseguir sus votos femeninos. El odio es una emoción y como emoción muy manipulable. Y para colmo, partidos que manipulan ese odio para sus fines electorales. Y después, en la intimidad, tratan a esas mujeres que ellas tratan de defender como instrumento de usar y pisar, como todos hemos visto en las últimas semanas. Y para colmo, los dirigentes de los partidos que sabían del comportamiento de sus compañeros mirando para otro lado. ¿En manos de quién estamos para resolver el problema de la violencia de algunos hombres hacia las mujeres? Porque no todos los hombres somos violentos, ni somos criminales, como intentan apuntar, ¿no? Solo buscan aprovecharse del sufrimiento de las mujeres abusadas, haciéndoles creer que luchan por ellas y las protegen. Pero ojo, a cambio de sus votos, porque si no, no les interesa en absoluto. Que mientras no se desarrolle una educación de respeto, consideración en los colegios entre hombres y mujeres, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque hay que organizar protocolos para evitar, por supuesto, que hombres violentos y crueles, desde luego, meterlas en casas de acogidas temporales, subvencionarles para las mujeres sin independencia económica que se ven obligadas a estar en la casa con ese abusador porque no tienen medios económicos. Hay que ayuda psicológica, todo y más de lo que haga falta. Pero lo que interesa es acabar con este problema. Decía y esto es una analogía que a mí me ha parecido increíble, pero que cada vez veo que tienen razón. Decía un presidente americano que consultó una vez con Chávez que había que coger y trabajar con los pobres para que la gente saliera de su pobreza, ¿no? Y entonces Chávez le dijo a ese político que estaba con Chávez, dice, usted no ha comprendido lo que es la revolución. La revolución no consiste en sacar a los pobres de la pobreza, sino mantener a los pobres pero con esperanza, porque esos son los que nos votan. Esto a mí me parecía increíble, pero yo lo he visto, contratado diciéndolo en YouTube y en TikTok. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la violencia contra las mujeres? Pasa algo análogo. No interesa a estos políticos que chupan dinero de todas esas organizaciones, que chupan dinero de ese problema, para seguir ganando dinero y seguir sacando votos. Porque si arreglan el problema de la violencia contra las mujeres, se acaba las subvenciones, se acaba conseguir más votos, entonces ya no tienen una mina para conseguir esos votos. Esto es muy preocupante. Es decir, el tema de que se utilice el sufrimiento de unos seres humanos, como es una mujer, como pueden ser otros, para el uso espúrito, egoísta de conseguir poder y dinero, esto es una deshumanización increíble. Pero es así. Es así. En la vida, ¿te acuerdas que hablábamos del tema de la crueldad contra los animales, no? Pues estas personas que son crueles con los animales, también son crueles con las personas. ¿Y qué hay que hacer?
Vamos a ver, esto ocurre como con el tema de los animales asilvestrados, que tú sabes que es un tema que hemos tratado, en los cuales los animales asilvestrados del monte causan una serie de perjuicios porque tienen un número muy alto, y entonces aquí hay dos posturas para tratar, uno civilizado y otro inhumano. Que por cierto, los ecologistas se han puesto de parte del lado inhumano y incivilizado de resolver el problema. ¿Cuál? Pegándoles un tiro en la cabeza. Eso sí, 16 asociaciones ecologistas subvencionadas por los gobiernos. ¿Y cuál es el otro lado? El lado de lo que es unos métodos civilizados, como es sacarlo del medio ambiente vivo y trasladarlo a otro lugar. ¿Y qué había que hacer con el tema de estos machistas, de este porcentaje de hombres en que trata con violencia a las mujeres y sin respeto? Pues mira, yo creo que tenemos un método civilizado de que cuando hay una denuncia de una mujer hacia un hombre, pues que se les aplique un tratamiento psicológico de a ver por qué razón tienen esa violencia desequilibrada que afecta a su mujer. ¿Tú crees que los psicólogos actuales, con el nivel de especialización y capacitación profesional, no son capaces de arreglarle psicológicamente a esas personas que por sus diversas frustraciones en la vida la cogen con la mujer que tienen al lado? Cuando un matrimonio no se lleva, va al psicólogo y no hay un alto porcentaje en que esos problemas que tienen personales no se resuelven con la ayuda psicológica. ¿Por qué no se hace eso con los hombres? ¿Y ahora qué se está haciendo con los hombres? Mandarles a la policía, ponerle una anillita en la muñeca y para de contar. Eso sí, miles y miles y miles de euros, y sobre todo en manifestaciones y desarrollando el odio hacia un problema que así no se resuelve. El odio siempre ha sido la causa de guerra, de crímenes, de asesinatos. Acuérdate de la guerra palestino-israelí. O la guerra en Yugoslavia. O la guerra en Yugoslavia. ¿La base cuál es? El odio. A mí me decían, mi padre es palestino. Y cuando a mí me dicen, tú tienes que coger, y me cogen y me achuchan, me echan leña al odio para que yo me manifieste con manifestaciones de odio contra los judíos. Y digo, no señor, así no se resuelve. Yo estoy siempre con una organización de madres judías y de madres palestinas juntas, que dicen que hasta que nos sentemos en una mesa y dejemos el odio detrás, esto no se resuelve. Porque las madres tienen es la punta de lanza, porque ellas dicen que están hartas de que se cojan a sus hijos y los lleven al matadero. Que tú me has matado y tú también, muy bien, de acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer? Estar peleándonos como desde hace decenas de siglos que están peleando los judíos y palestinos. Yo te recuerdo que los malaquitas de la Biblia son los actuales palestinos. Desde esa época, ese odio ha estado alimentándose y no se va a resolver matándose unos a otros. Entonces, con el tema de las mujeres, el problema de las mujeres, estos políticos que utilizan el odio para atacar al hombre, y sobre todo con un fin, no es llevar a la mujer a un estado de justicia, sino para ellos favorecerse políticamente de un problema para conseguir votos y ellos tener más poder. Y a las mujeres les importa un pito. Y lo hemos visto con el tema de la ley del sí o sí. Tenían tanta prisa en que se aprobase la ley un 8 de marzo, que hicieron la ley tan mal que ahora resulta que los violadores salen antes de lo que había en la anterior ley. Les da igual. Ellos sacan su beneficio y después les importa un pito los efectos y los resultados. Porque el odio solo lo tiene gente con poca inteligencia. Entonces, este tema lo hemos hablado porque entre los vecinos hay madres, y muchas madres y muchas hijas están indignadas. Digamos, a ver, yo tengo un marido, tengo hijos, tengo hermanos. ¿Me están ustedes diciendo que yo tengo que odiar a mi marido, a mis hermanos y a mis hijos por ser hombre? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Es que todos los hombres somos asesinos de mujeres? Pero interesa esa intencionalidad, esa motivación espuria. Entonces, señores, vamos a tener bien claro que el odio es la principal fuente
de sufrimiento y de deshumanización del ser humano, y no podemos seguir intentando llevar por este camino para resolver un problema como el tema de la violencia hacia las mujeres. Hay otros métodos civilizados y yo creo que mucho más efectivos. Vamos con otro tema. Vamos a ver. Antes te oí en la radio el tema de los vertidos de las aguas fecales. Yo les digo a ustedes, señores, de que en Tenerife se tiran al mar diariamente 40 millones de litros de aguas fecales al mar sin depurar. Ya van a ustedes visto cómo el tema de Playa Jardín es ya escandaloso. Incluso llegando a los políticos a decirnos que los peces muertos que están en el puertito del puerto de la Cruz es porque un pescador tiró peces muertos al mar. Yo no sé cómo se le murió a ese pescador los peces, ¿no? A lo mejor con el bandazo al chocar con la barca se les cayó. Y vamos a ver, señores políticos, tengan ustedes vergüenza y dejen de mentirnos y sean ustedes irresponsables. Ustedes han hecho lo mismo con el tema del saneamiento, igual que las tuberías de agua, que han dicho ustedes que hay una emergencia hídrica. Ustedes no arreglan las tuberías de agua, que la mitad se pierde, porque dicen ustedes que si levantan las calles a la gente les molesta y pierden votos. Ustedes no han hecho el saneamiento adecuado en Playa Jardín y en todo alrededor de la isla, porque eso es dinero que tienen que invertir, hay que levantar las calles y ustedes dicen que eso molesta a la gente y les quita votos. Esa es la principal causa, además ustedes lo han dicho y lo dicen los técnicos. Levantar una calle, dice un alcalde, que le cuesta votos en las próximas elecciones. Tengan ustedes vergüenza y que digan la verdad. ¿Y ahora qué? Ahora se encuentran ustedes con que no van a tener votos, ni por levantar las calles, ni porque tienen todo el mar hecho una porquería. Como usted decía, ¿qué pasaba con el tema de las estaciones petrolíferas? Que decían que iban a inundar, que iban a ir el turista. Los turistas saben que si se bañan en el mar se van a bañar en mierda, porque esto no solo en Playa Jardín. Les voy a dar un dato. Por ejemplo, los vertidos ilegales de Arico. Dice, se incumple el incumplimiento de las directrices comunitarias en materia de saneamiento y tratamiento de agua. En el patio de las casas de Las Maretas puedes encontrar piscinas de aguas fecales. Todos los núcleos costeros están en la misma situación, todos, con problemas de saneamiento y desabastecimiento de agua potable. En la zona de La Listada, La Jaca, El Porí, Abade, el saneamiento es insuficiente e inexistente. En El Porís, los emisarios expulsan agua sin tratar. Es el ayuntamiento el responsable de la materia en orden de saneamiento. ¿Qué responsable si no tienen dinero? El responsable sería el gobierno y el cabildo, si apenas tienen dinero para hacer sus cosas. Fíjense ustedes que hay 434 puntos detectados, y solo 28 son autorizados. Y esos 28 autorizados, ¿qué? De mandar un emisario submarino de agua sin depurar a 1 kilómetro. Yo creo que esto basta ya de tomadura de pelo. Es como ahora la emergencia hídrica, ¿no? Ahora que está lloviendo a mares, ahora la emergencia hídrica será porque nos vamos a ahogar en tanta agua de lluvia. Ahora repartirán flotadores en vez de depuradoras, ¿no? Porque vamos, a ver qué va a decir ahora Rosa Dávila con el tema de si va a seguir la emergencia hídrica con todo lo que está lloviendo. ¿O la emergencia hídrica es porque no han cumplido con la responsabilidad de arreglar las tuberías que transportan el agua, de la cual la mitad, según los expertos, se pierde? Ahora vamos a tener el agua que se pierde en las tuberías y, sobre todo, el agua de las depuradoras, la que sale, también se va a perder la mitad. O sea, esto es de un escándalo, y el tema de la falta de depuración es porque no les da la gana de levantar las calles para hacer un saneamiento moderno. Lo que pasa es que ya somos 2 millones y pico de personas, ya el mar no puede más. ¿Se acuerda usted el tema del problema de las algas? Las algas van donde hay comida. Y a mí ya no se me ocurre ir a bañarme al mar. ¿Y eso lo saben los turistas? Menos mal que están las piscinas, porque ya las playas y el mar no es nada recomendable. Pero estamos pendientes de la prospección a 215 kilómetros
que va a hacer Israel en el área marroquí. De eso sí estamos pendientes por si se escapa una gota de petróleo. Exacto. Y después hay una cuestión muy importante. Aquí, cuando estamos haciendo las prospecciones petrolíferas a X metros de Tenerife, estos ecologistas y el partido político que promocionó las manifestaciones nos han privado de una riqueza que podíamos haber aprovechado los canarios. ¿Eh? Porque a ver dónde hay estaciones de petróleo y hay o no hay riqueza. Vete a los Emiratos Árabes para que veas si hay riqueza. Y además permanente, porque eso no se agota. Pregúntale a Trump que está con las tierras raras como loco y nosotros decimos que no. Tierras las van a sacar los marroquíes. Sí, no, sí. Pero y además te lo tenemos aquí en Fuerteventura, que no hace falta ni extraerlo del mar, y aquí han dado un pollo tremendo. A mí me gustaría saber... Esto no hay por dónde cogerlo. Bueno, a mí me gustaría saber quién supuestamente paga a los ecologistas, porque les pagan supuestamente, para que por unas cosas protesten y por otras miren para otro lado. Ya. Porque aquí en la vida, lo más importante, nosotros como asociación de vecinos hemos hecho 2 campañas. Uno, por la purificación del aire con el tema de la refinería en Santa Cruz, que gracias a Dios, por arte y virbilogro, logramos que se fuese. Primer punto. Y después, en la vida, el siguiente punto como valor es el agua. Y el agua nos la están envenenando. Ya no nos podemos, un lugar como Tenerife, rodeado de costa y de mar, que es una bendición de la naturaleza, nos las están pudriendo por la ineptitud y el egoísmo y la miopía política de nuestros gobernantes. Bueno, vamos con el último tema, nos quedan 5 minutos. A ver. Bien, vamos a ver. La última. Hay una parte... que está, cuando decimos nosotros que el tema de las mujeres, en general, a los niños había que enseñarle, que la solución es enseñarle valores en la escuela, como es la consideración, la solidaridad y el respeto, eso hay que hacerlo desde niños. Y no decir que hay que respetar a las mujeres, no. A los niños, cuando son pequeños, niños y niñas, hay que enseñarles que hay que respetar a todo ser humano, que hay que tener consideración a todo ser humano. Y vi un decálogo del respeto de unos psicólogos que enseñaban a los niños en un colegio lo que es el respeto, y para que vean ustedes cómo esto, a ver si ustedes piensan que esto se debe enseñar a los niños y si se está enseñando. Y pone un decálogo de 10 puntos, que era, primero, porque a veces hemos perdido hasta la noción de lo que es el respeto. Usted le pregunta a una persona lo que es el respeto y se queda titubeando. Bueno, pues lo voy ahora a materializar. Primero, tratar a las personas como iguales. Primer punto importante. Si tú no crees que una persona es igual a ti, no hay respeto. Después, comportarse con buenos modales y educación. Ahora hay que hacer antes nos enseñaban en el colegio modales y educación, y ahora hay que hacer un máster. Bien. Valorar a las personas, sus pertenencias. Hay que valorar lo que le pertenece a la otra persona. Reconocer los méritos, reconocer las ideas de los demás. El quinto, los malentendidos se resuelven hablando, no juzgando a los demás. Sexto, hablar solo de hechos y con la persona implicada. Séptimo, los malos comentarios y rumores no solucionan nada. El respeto se demuestra con cortesía, amabilidad, puntualidad, caras amables. Ahora la puntualidad es normalita. Ahora, 9. Yo recuerdo la anécdota de encontrarme yo en un despacho de un médico en la residencia con un cartel que decía que la obligación del paciente es esperar. Presumían de falta de respeto. 9. Distinguir los hechos de las personas. Los hechos se pueden corregir o las personas se les puede comprender. Y 10, hay que tener la valentía para expresar las ideas propias al mismo tiempo que la consideración por las ideas de los demás. Estos son los 10 puntos en los cuales hay que enseñarle a los niños y a los cuales tenemos que repasar a ver si lo estamos cumpliendo como personas. Y yo creo que así seremos unas personas más humanizadas, más correctas, y sobre todo un comportamiento con sentido común, porque si no, no hay civilización.
Bueno, nos tenemos que ir, Abel. Traes muchos más temas, los dejamos para la próxima ocasión. A ¿no? ver, la próxima vez quiero traer un experto que me está costando conseguirlo sobre el tema de las aguas fecales y de los residuos sólidos, que ahora nos van a poner un impuestazo, y me acaba de decir el experto que nos están tomando el pelo también en ese tema. Abel Román, portavoz de la Alianza de Vecinos en Canarias. Un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene. Hasta pronto. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.